Buenos días. Mirad, hoy toca fundamentalmente hablar de las tablas. Y bueno, y otra herramienta que se llaman los tabuladores. Es de lo que toca discutir hoy. Pero vamos a invertir unos minutillos antes de empezar en comentar el ejercicio que os propuse ayer. ¿Vale? El ejercicio que os propuse ayer. No sé si lo habréis intentado muchos. Comento rápidamente, como siempre. Si luego hay preguntas al respecto, como luego tenemos el tiempo para preguntas, no hacéis las preguntas que haga falta, ¿vale? Pero es repito, el repaso de lo de ayer. Os colgué en la web este documento como un mero documento de ejemplo en el que ya había, ojo, no estilos, sino formatos puestos. Yo os comenté que lo ideal hubiera sido que hubierais cogido alguno vosotros, propio vuestro, precisamente para hacer el ejercicio con un caso real, ¿vale? Lo que os pedía era quitar todo este formato, o no quitarlo, sino convertirlo en el formato trabajando adecuadamente. Un pequeño truco que os daría ya para empezar. Ojo, que ya vamos a repasarlo, pero yo os voy a decir un par de, vamos a llamarle trucos de perro viejo, ¿de acuerdo? No es tanto un conocimiento técnico, sino es que esto ya lo he hecho yo antes. Os cuento. Primer truco tonto, pero importante. Ten dos copias del documento. Ten el que vayas a arreglar, pero ten, creo que lo he abierto, sí. Pero ten también, he dicho que aquí, pero ten la copia original, ¿vale? Ten la copia original. Dirás, ¿y por qué es esto? Hombre, porque lo primero que os mencioné yo es que habría que coger el documento, seleccionarlo y quitarle todo el formato. Claro, en cuanto hagas esto, dirás, vale, lo tengo limpio. Bueno, lo tengo limpio, vamos a dejarlo. Lo tengo limpio, pero ahora como sé, de los títulos me puedo acordar. Pero a ver cómo ahora sé si tengo sangría o no y qué es lo que estaba en negrita, porque efectivamente me ha desaparecido esa información. ¿Ahí estamos de acuerdo? Ojito con esto, que es la típica pifia que se empieza por, venga, limpio todo, y de repente dices, ay, wow. Y ya os digo, lo de los temas y los títulos destacan, pero de repente es, ay, wow, ¿y qué tenía yo puesto en negrita? ¿Qué le hemos liado? Entonces, primer truco absurdo, ten dos copias. Hazte una copia del archivo antes y ten el original y el limpio, ¿vale? Siguiente cuestión. Bueno, ya habéis visto que yo lo que he hecho es seleccionar todo. Voy a deshacer. He seleccionado todo. El truco os lo mencioné ayer. Acordaros del atajo de teclado Control E de España. Control E de España. De acuerdo, para seleccionarlo todo, que es la manera más rápida. Me voy a hacer un zoom muy lejano para que aunque no leamos nada, veamos que he seleccionado todo. Y ahora, este es el botón de borrar todo el formato. Le doy. ¿Vale? Y otro truco de perro viejo. Este os puede parecer ser más papista que el papá, pero es que es muy guay. Este es muy importante. ¿Os acordáis que dijimos que nosotros íbamos a meter como parte del formato, o sea, como parte de los formatos que asignamos a un estilo, cosas como el separar los párrafos o juntarlos? Y eso incluye un caso muy notable que es, antes de cada tema, típicamente se mete algún que otro enter de más. Lo vemos, ¿no? Este enter que está aquí, voy a poner el icono este enter que está aquí, siendo muy puristas, no debería estar. No debería estar. Esto debería ser formato de párrafo de este texto con espaciado anterior, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en estos textos mucha gente lo que hace es que mete enters de más. Dos casos muy típicos. Meter dos enters de más, un enter de más, perdón, entre cada párrafo y meter dos o tres de más, ¿vale? Entre cada separación de estas. Estos tabuladores, estos enters, perdón, deberíamos quitarlos. Y la manera más rápida que yo conozco para quitarlos es esta. Nos vamos a venir aquí a esta herramienta. No os he hablado de ella, pero entiendo que la conocéis, que es la de reemplazar. Esta es la típica herramienta que usamos para reemplazarme las A con tilde con A sin tilde o algo así. Pero con esto y el botón de más, nosotros podemos decirle, oye, búscame, ojo a esto, dos marcas de párrafo seguidas, y me las reemplazas con solo una. Esto lo que va a hacer es que cada vez que se encuentre dos enters seguidos, que es lo que no queremos tener aquí, me los cambia por uno solo. Fijaos, le voy a dar a reemplazar todos. Le voy a dar una vez y me quita estos, pero le voy a dar más de una vez para que me quite alguna vez que el hombre haya dado a 3, 4 y 5 veces. Así que le doy varias veces, acepto, le doy, hasta que ya me dice que hay 0 reemplazos. Ya está. Esta herramienta parece que no, pero para limpiar textos hechos un asco, viene que te mueres. Os recuerdo rápidamente, está en inicio, reemplazar, ¿vale? Y lo curioso de esta herramienta, ya os digo, es darle al botón de más para tener aquí el botón de especial y que sea capaz de buscarnos este tipo de cosas. Menciones notables,
las marcas de párrafo y de tabulación o los saltos de línea manuales, ¿vale? Son las típicas coñas que nos encontramos en un archivo y que nos pueden dar por saco, ¿vale? Y una vez hecho, ¿dónde está aquí? Vale, una vez hecho, pues hombre, ahora ya cuestión de gustos. ¿Los que preferís? ¿Poner la estética de los estilos antes y luego aplicarlos? ¿O aplicarlos y luego poner la estética? Me da igual. Yo voy a hacer mitad y mitad. Digamos que yo aquí en este texto me encuentro ciertos estilos como este que veo que están a 16 puntos y centrados. 16 puntos y centrados. Bueno, pues entonces me voy a venir aquí. Y entonces al título más importante de todos lo voy a poner. Aquí otra cuestión de polémica. ¿Os acordáis que os dije que estaban los estilos estos que no implicaban un nivel de importancia y estos de título 1, título 2? Acordaos que en la versión web al título 1, tengo aquí la versión web, al título 1, todo esto es igual en la versión web. Acordaos que en la versión web, no me preguntéis por qué, al título 1 le llamaban encabezado 1, pero que es lo mismo, es un fallo, quiero pensar que es un fallo de traducción, ¿vale? Pero que es lo mismo. Vale, pues una polémica. ¿Qué pensáis vosotros que tendríamos que usar que tendríamos que usar para este? Os cuento porque hay dos opciones y no os voy a dar la solución porque es personal. Hay gente que para esto, y me refiero a ese primer titulazo del libro copón bendito, para alguna gente este debería ser el título 1 y los demás de 2 para abajo, ¿vale? Me parece correcto. Pero para otros usan este de título que no tiene un número, si os fijáis, solo tiene título, que este está pensado para ser este titulazo, pero que no implica ese nivel de importancia. Cuestión de gustos. Es verdad que os recuerdo que lo del nivel de importancia tenía importancia en hacer un índice, lo que llamamos nosotros tabla de contenidos, o en el mapa del documento. Entonces, para mucha gente, este primer título en realidad no debería tener nivel de importancia. O sea, nunca te vas a referir a él para viajar hasta él, porque para eso tienes control inicio, o nunca vas a querer que aparezca en una tabla de contenidos, porque es el título. Entonces, muchos opinamos que este título es el gran titulazo, aunque sea el más importante de todos, no tiene nivel de importancia. Esto, repito, es secundario. Entonces, repito, hay gente que prefiere usar el título, hay gente que prefiere usar el título 1. Cuestión de gustos. Yo, para que veáis, voy a usar el de título. Así que el de título le voy a dar al botón derecho, modificar, y lo voy a poner a 16 puntos y centrado. ¿Dónde estás? Y centrado. ¿Vale? Que son las características que estoy viendo en el documento original. A ver, en este. Joder, ¿estoy tonto? En este. ¿Vale? Y otra curiosidad. En el Word, y esto no tiene que ver con los estilos, pero se aplica con los estilos también. Una curiosidad. Alguna gente pone los títulos en mayúsculas. Si resulta que te has puesto el título en mayúsculas, una opción, que no lo has puesto en mayúsculas, una opción es seleccionarlo y usar el comando de convertir a mayúsculas que tiene el Word, ¿vale? Que está aquí. Pero una cosa curiosa que se puede hacer es esta. No sé si sabéis que en formato de fuente, están las mayúsculas como opción de formato. No convierto el texto a mayúsculas, sino que las visualizo en mayúsculas. Puede parecer una pijada, pero la gracia es que esto me permite ponerlo como parte de un estilo. Entonces, como parte del estilo este de título, por ejemplo, podría, esto no lo pone el otro, pero podría decirle aquí en formato de fuente, formato mayúsculas, formato. Acepto y acepto. Vale, ¿ahora qué hacemos? Pues que ahora me vengo aquí y aplico el estilo de título. Chimpún. ¿Veis que se ha puesto en mayúsculas? La ventaja que tiene hacerlo así, es que si luego me arrepiento y digo, oye, no, que es que los títulos los quiero en minúsculas, me he arrepentido. Bueno, pues entonces te vas al estilo y quitas del estilo el que sea mayúsculas. ¿Veis? Quito del estilo que sea mayúsculas, chimpún, y se queda como estaba. Así, en mi opinión, la mejor manera de tratar con las mayúsculas en el Word, siendo, repito, más papista que el Papa, yo lo hago, pero a lo mejor es pasarse papista, es no uses mayúsculas. Usa siempre todo escrito con mayúsculas y minúsculas como debes. O sea, las que deben ser mayúsculas en mayúscula y las que no en minúsculas. Me refiero, por ejemplo, en títulos en nombres propios y tal. Y si quieres puntualmente usarlo en mayúsculas, ponlo como parte del estilo. Así puedes ponerlo y quitarlo y ya está, ¿vale? Repito, truco de perro viejo. Sigamos. El siguiente estilo, pongamos que ahora caigo en este, que es 14 negrita y alineado a la izquierda. Bueno, pues venga, me vengo al título 1
modifico, tamaño 14, negrita, alineo a la izquierda y en color negro. Pues color negro. Acepto. Y ahora lo voy aplicando. Venga, tacatá, el título 1. ¿Veis? Y ya voy dejando el texto exactamente igual que está este. ¿Vale? ¿Vale? Exactamente como está este. Ahora me di cuenta. Bueno, voy a seguir y ahora seguiremos. ¿Está un poco diferente? Está un poco diferente. ¿Por qué? Porque esta tiene la letra Calibri Light y estas calibrías secas. Vale, pero fijaos. Oh, vaya, no me he dado cuenta de esa. Y he seguido trabajando. Lo que decíamos ayer. Oh, mierda, ahora me di cuenta que... Uy, si esto está mal, no es el mismo tipo de letra. Bueno, pues me vengo, lo cambio. Hemos dicho que en vez de Calibri Light es Calibri. Pues ya está, cambiado. Ya tengo la letra clavadita como la quería y no he tenido que irme repasando todo el documento. ¿Vale? Esa es la gracia de los estilos. Entonces aquí descubro que, mira, esto necesito el título 2. Pongamos que no había caído en que necesitaría el título 2. Bueno, pues lo voy poniendo, no me preocupo ahora de la estética, yo sigo trabajando, ta. Esto título 1 no es para que veáis que se puede hacer al contrario. Y cuando ya termino de poner los temas, esto título 1 también, esto título 2, y creo que ya está, me parece que ya está. Título 2 también. Este es un ejemplo cortito, pero fijaos que es que qué ventaja trabajar así, que si esto fuera un documento enorme, es que tardo muy poquito, ir repasando. Y ahora, entonces digo, venga, este estilo, lo pongo definitivamente como me gusta. Mira a ver cómo están aquí. Pues mira, este está Calibri, negrita cursiva, 11 puntos. Pues ya sabemos, me vengo aquí al título 2, modificar, Calibri Light, no, Calibri normal, negrita cursiva, negro y 11 puntos. Voilà. Y tengo el documento como Dios manda, ¿vale? Como todo esto está afectado por el estilo normal, que es este para los párrafos, pues voy a aprovechar para el estilo normal poner justificado en los dos lados, y un poquito de sangría de primera línea, como vemos, 1 centímetro de sangría. Pues ala, me vengo aquí, no voy a formato de párrafo, sino al estilo normal, modifico, ¿y qué hago? Justifico, formato, párrafo, y aquí pongo sangría de primera línea, 1 centímetro. O lo que a mí me apetezca, vaya. Acepto y acepto. Y ya tengo todo razonablemente cuadrado como lo tenía aquí, ¿vale? Ahora descubro cosas como... Me quedan un par de matices que hacer. Descubro, con cierto estupor, vaya, que estos títulos los tenía pegados a la izquierda y se me han movido. Eso es por lo que os comentaba, que algunos estilos heredan características de otros sin querer, ¿vale? Bueno, pues ahora esto puedo decidir que no me gusta así. ¿Cómo? Pues me voy al estilo título 2, que sé que es ese, y aquí le casco en formato de párrafo ninguna sangría. Ya está. Como veis, había heredado la sangría del de debajo. Arreglado, ¿vale? Y fijaos que lo que me habíamos mencionado antes es, este parece que está razonablemente parecido. Bueno, este, si os fijáis, tiene un poco más de hueco aquí con el siguiente, ¿vale? Bueno, pues si quiero, me vengo a este título, lo mismo, título 2, y acordarse que esto era... le he dado al botón izquierdo en vez de derecho. Modificar. Y esto era en formato de párrafo, un poquito más de espaciado posterior. ¿Cuánto? No se lo voy a poner a ojo, ¿vale? Ya está, ya lo tengo un poquito más separado. Y lo otro que era esto de aquí, que antes de cada tema, lo que en este texto está mal puesto porque es un enter adicional. ¿Dónde hay uno? Aquí. ¿Veis? Este huequecito aquí. Aquí no lo hago más grande metiendo un enter extra. No. Me vengo al título 1, botón derecho, modificar. Me vengo a formato, párrafo. Y en espaciado anterior lo amplío. ¿Cuánto? Lo que me dé la gana. Yo voy a poner 30, por ejemplo, que es generoso. Pero vamos, pruebo hasta que me gusta. Acepto y acepto. Voilà. Ya tengo esos huecos sin hacer trampitas de enter ni nada por el estilo. ¿Veis? Y ya está. Y lo último que me falta, repasarme. Esto, claro, lo tengo que hacer a mano. Esto es lo que puede ser pestiño. Y esto a lo mejor es verdad que es pasarme de papista. Pero yo prefiero hacerlo así. Es las cosas que están en negrita, que aquí las he quitado porque he quitado el formato a todo. Si no hubiera querido esto, pues no me queda más remedio que ir quitando el estilo, he quitado el formato a medida que voy aplicando el estilo, ¿vale? Bueno, pues esto
Pues acordaos que, en mi opinión, la manera correcta de hacerlo es, si necesita no darle a la negrita ni nada, sino poner un estilo. Por ejemplo, tengo uno que es texto en negrita, pues me viene al pelo, porque es lo que necesito, uno que esté en negrita, ya está. Pero es el estilo, no es el formato negrita, es el formato, es el estilo de negrita, ¿vale? Entonces, la idea es ir repasando lo que aquí está en negrita, no lo voy a hacer en todos, ¿vale? No entiendo que no hace falta. Esto es justo antes del tema 3, justo antes del tema 3, justo antes del tema 3, aquí. Para otorgar no sé qué, aspecto profesional, no sé hasta dónde era, hasta aquí. Me lo invento, ¿eh? Pues pongo la negrita. Pero lo mismo, texto en negrita. No le doy a la negrita. ¿Vale? Repito, esto puede ser un poco de ser más papista que el papa. No me acuerdo si he puesto algo más. Aquí, al aplicar los estilos bla 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 con el nuevo tema. Al aplicar los estilos bla 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 con el nuevo tema. Bueno, no encuentro la frase que sea, ¿vale? Aquí, al aplicar los estilos con el nuevo tema. Tal, tal. Estilo en negrita. Esto, repito, puede parecer que es un poco exagerado aplicar para estos estilos, puede parecer, pero repito, puede parecer exagerado hasta que te das cuenta que, primero, no cuesta más trabajo. O sea, me da igual darle a este botón que darle a este botón. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no me da más trabajo. Es darle a un botón o al otro. Entonces, no me da más trabajo. Y la gran ventaja es eso. Es que a posteriori, si luego cambias de idea y decides que los textos estos resaltados no se ven muy bien, hay que hacerlos diferentes, chico, pues te vienes al estilo texto en negrita, lo modificas y le haces cualquier barra basada. Por ejemplo, lo ponemos en azul, lo ponemos además en cursiva o lo que fuere. Y ya está. Y ahí sí que destacan. ¿Se ve? De hecho, un truco que hago yo mucho, lo mismo, truquillos de perro viejo, ¿vale? No tanto de profe. Un truco que uso yo mucho es ponerlos durante el trabajo, o sea, mientras yo estoy tecleando y haciendo, los pongo de un color así un poco estridente, que destaquen mucho, para acordarme dónde están las citas, los nombres de autores, los ejercicios, cualquier cosa para que me llamen la atención. ¿Y qué ocurre? Que yo trabajo así, que los veo fácilmente, no me olvido de ninguno y sé lo que estoy haciendo, y luego al final, ya cuando voy a imprimir el documento y esto lo quiera en negro, me vengo al estilo, lo vuelvo a poner en negro, chimpún, acepto y se imprime. ¿Veis? Que luego para el trabajo lo quieres azul otra vez. Por ejemplo, el manual ese que dije que estaba haciendo ahora de matemáticas, creo que lo mencioné ayer porque se me escapó. Pues no sabéis lo cómodo que es esto. Cada vez que tengo una ecuación o una expresión matemática, tengo un estilo para ello, matemáticas, que tiene un tipo de letra diferente que me permite meter letras griegas y tal. ¿Qué ocurre? Perfecto, lo tengo en otro color, azul, me destaca mogollón y veo perfectamente dónde están las expresiones. Luego ya al final lo vuelvo negro y ya está. Y no se distinguen de nada. Pero yo lo tengo marcado perfectamente para luego buscarlas. ¿Veis? Eso os digo, truco de perro viejo. He hecho entonces el ejercicio, ¿vale? No es difícil, en un documento largo puede llevarte un poco más de tiempo, pero vamos, me ha llevado unos minutillos. ¿Y por qué tengo que iros explicando lo que hacía? Esto lleva 4 minutillos. Y de verdad, la diferencia entre ya tener el documento limpio a esto, a efectos luego de corregirlo, de cambiarlo, de editarlo, de no sé qué, es una diferencia abismal, ¿vale? Abismal. Venga, aparcamos esta cuestión y nos metemos ya con el tema que nos ocupa hoy, ¿vale? Con el tema que nos ocupa hoy. Mirad, voy a usar, por ejemplo, un rato la versión esta de esta vía web para que lo veamos, ¿vale? Pero voy a arrancar la otra también para tener las dos. Vamos a irnos metiendo ya en hoy de qué nos toca decir. Ya os digo, si tenéis dudas al respecto de esto de la corrección, decídmelas luego en el ratito que dejo de preguntas, ¿vale? Y os contesto las que haga falta. Entonces, ¿qué se me dio la...? Ah, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, el tema gordo es hablar de tablas en Word, que son un objeto que se usan mucho, pero que a veces se pone un poco, ¿para qué no vamos a engañar? Se pone un poco rebelde, ¿vale? Pero antes de hablar de tablas, digamos que las tablas tienen un primo del que vamos a hablar antes, que son los tabuladores. O mejor dicho, las tabulaciones, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de las tabulaciones para ver lo que es, porque muchos piensan que es una versión viejuna de las tablas, pero hoy por hoy todavía tienen su sentido, ¿vale? Entonces, vamos a echar unos minutos a esto y ahora discutimos. Fijaos, ¿qué son las tabulaciones o qué son los tabuladores? Primero, note... Pero un segundo, que es que... Aquí. Vale. Que me ha sonado una cosa, no sé si habéis oído eso, pero una alarma que no me he quitado. Entonces,
Primero, de momento voy a usar la regla. Voy a usar la regla. Os recuerdo que para usar la regla tenía aquí lo de vista, regla, o en la versión normal, en la versión de escritorio, en vista, la regla. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Tengo aquí la regla. Observemos que aquí no tengo nada puesto, nada escrito, quiero decir, no tengo nada escrito. Bien, lo que voy a hacer ahora, voy a maximizar esto para verlo bien. Vale, lo que voy a usar ahora es lo siguiente, voy a darle varias veces a la tecla espacio, así, ¿vale? Aquí estoy metiendo varios espacios, ¿de acuerdo? Ahora le voy a dar al Enter. Y lo que voy a hacer es darle una vez a la tecla tabulador. Entiendo que todos sabéis que la tecla tabulador es la que tenéis a la izquierda de la letra Q, ¿vale? Le voy a dar una vez. En ambos casos ha parecido que yo he avanzado varios huecos hacia la derecha. Claro, ahora con todo esto invisible, quiero decir, los espacios y los tabuladores y los enters no se ven, ¿vale? No hay Dios que vea aquí la diferencia. Entonces voy a darle a esta tecla, que entiendo que todos la conocéis, para ver lo que he hecho. ¿Veis? Estas P's al revés son enters, estos círculos a media altura son espacios y esta flechita es un tabulador. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que hay gente que en algunas ocasiones tiene que situar ciertas partes de un texto, no siguiendo las herramientas de párrafo de pegado a la izquierda o pegado a la derecha, sino en una serie de, vamos a decir, columnas, en una estructura de información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que tengo un caso como este. Envío aquí los teléfonos de las extensiones del público. Yo que sé, cualquier cosa así. 2 puntos. Enter. Y ahora aquí quiero poner secretaría. 2 puntos. Ahora fijaos que lo estoy haciendo mal, ¿eh? Espacio, 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 espacio. Y el teléfono de secretaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Administración. Espacio, 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 espacio. Fijaos que es un rollo tener que hacerlo así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así sucesivamente. Vale. Esta manera, a esto me refiero, a esta pequeña estructurita. A disposición y bla, 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 bla. Vale. La idea es que hacer esta especie de estructura, ojo, os recuerdo que tengo esto pulsado. De modo que estos espacios que yo he metido se están viendo. ¿Vale? Vale. Trabajar así no es una buena idea, ¿vale? No es una buena idea. ¿Y por qué no es una buena idea? Por varios motivos. Primero, lo que tardas. Es decir, es un pestiño tener que estar dando tantos espacios aquí. Entonces, lo que tardas ya para empezar, ya es malo. Pero es que además, no hay Dios que esto se asegure de que esté en su sitio. Fijaos que ahora mismo caigo, por accidente, en que, uy, se me ha olvidado aquí poner la tilde, ponerle los puntos, y en cuanto yo lo ponga, al poner los 2 puntos, este texto se me mueve. Dice, vaya. Pero es que no solo es eso. Ahora, por ejemplo, no lo apreciaréis. Pero si yo pongo aquí M, M, M y aquí pongo, por ejemplo, I, lo que quiero que veáis es que como la M es mucho más ancho que la I, esto no hay Dios que lo alinee. Esto no hay Dios que lo alinee. Puede parecerlo si hay muy poquitas I's y hay muy poquitas M's, como antes, puede parecer que está alineado. No lo estaréis viendo, no sé si lo estáis viendo bien, pero este 6 no está perfectamente alineado. Está un poquito hacia la derecha. Pero es que no hay Dios que pueda alinear eso, porque como depende de la anchura de cada letra que has usado, es de locos intentar alinear las cosas, ¿vale? Entonces, la solución, precisamente, es no usar espacios, usar tabuladores. Pero tenemos que entender cómo funcionan. Entonces, voy a venir aquí y voy aquí debajo a escribir exactamente lo mismo que aquí. O sea, voy a copiar y pegar esto. Copio y pego aquí. ¿Vale? Y ahora, y esta es la película. Le voy a dar aquí, voy a poner secretaría. 2 puntos. Y esta es la magia. En vez de dar mogollón de espacios, lo que voy es a pulsar una sola vez la tecla tabulador. Ahí. No importa si te gusta el espacio que ha dejado. Lo importante es que has dejado un tabulador. Punto. Y ahora aquí pongo el teléfono. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me he inventado, evidentemente no va a coincidir. Vale. Enter. Ahora el siguiente. Admon. 2 puntos. Un tabulador. Y el teléfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego ya lo de a disposición y bla, bla, bla. Vale. Voy a
conectar otra vez los códigos, los conecto para que veamos que esto es una serie de espacios, esto es tabulador, ¿vale? Bueno, pues la gracia del tabulador es la siguiente. El tabulador lo que hace es que un tabulador no tiene un equivalente exacto en espacios, porque un tabulador no equivale a cierto espacio hacia la derecha, esto es lo que hay que entender, sino que equivale a saltar hasta una posición concreta. Esta es la cuestión. No es que salte una cierta cantidad, no salto 3, 8 ni 12 espacios, sino que salto hasta una determinada posición. Para entender, si os fijáis, este tabulador es más cortito que este tabulador, pero porque no es una cierta distancia, sino un salto hasta una posición. ¿Hasta cuál? Ahora os enseño cómo ponerla. Pero lo importante es que el 5 este y el 8 este están perfectamente alineados porque están exactamente en la misma posición. ¿A cuánto? A una posición de tabulador. Ese es el quid de la cuestión, ¿vale? Entonces, esta es la forma de colocar las cosas. Y de la misma forma, si yo quisiera esto que no estuviera aquí, sino estuviera un poquito metido hacia la derecha, lo mismo. Trabajando mal, hay gente que hace 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Volvemos a los problemas de antes, a que es un rollo tener que meterlos a mano, a que no vas a conseguir alinearlo perfectamente, que es una pesadilla. Aquí lo que hago es lo mismo. Me vengo delante y pongo una tabulación. Aquí me vengo delante y pongo una tabulación. Y así sucesivamente. ¿Vale? No os mosquéis porque aquí no aparezca la flechita de tabulación, porque cuando pones una tabulación al principio de un párrafo, él lo entiende como sangría de primera línea. Por eso ha cambiado el triangulito este, ¿vale? Pero el concepto es el mismo. He saltado hasta una determinada posición, ¿vale? Y como veis, esto de aquí sigue llevándome a una misma posición. Vale, ¿cómo ajusto yo estas posiciones? Hay dos maneras. Uno es dejarlas por defecto. ¿Cuánto es por defecto? Mirad, si os fijáis, aquí tenéis en la regla unas posiciones puestas aquí. ¿Veis? El 0, tal, el 1, el 2, el 3. Puede que notéis una cierta diferencia entre aquí el 0, 1, 2, 3, 6 a la versión de escritorio. Si os fijáis es 0, 1, 2 hasta el 15. Que dice, coño, ¿no miden la misma la regla? No, pues no miden lo mismo. No me preguntéis por qué. En la versión de escritorio, esto está en centímetros. Esto está en centímetros. En la versión de vía web, esto está en pulgadas. Entonces esto es 1 por 2 pulgadas, 3 pulgadas. ¿Vale? Dirás, cambia los centímetros. No, sí que es casi mejor en pulgadas. ¿Por qué? Entendámonos. ¿Por qué? Por esto, mirad. Las posiciones de tabulación por defecto son cada media pulgada. Cada media pulgada. Y ojo, en la versión de escritorio también. O sea, si yo aquí doy al tabulador, salta hasta aquí. Y dirás, ¿esta posición, esta de aquí cuál es? Voy a poner un 666. ¿Esta posición cuál es? Fijaos que en la regla no corresponde un número exacto. Es al 1,20 algo, 23, 25, una cosa así. ¿Vale? Que es media pulgada. Acordaos que una pulgada es 2,5 centímetros, 2,54. Pues esto sería 1,25, 1,27, no sé si. ¿Vale? Esa es la cuestión. Que no importa, vamos a aprender a cambiarlo, ¿eh? Digo que por defecto, una posición de tabulación la tienes cada media pulgada, ¿vale? Pero la gracia de los tabuladores es que puedes poner tú esas posiciones donde a ti te gusten. Y aquí entra usar la regla o usar el formato de párrafo, ¿vale? Fijaos, voy a seleccionar estos dos y fijaos que voy a decir estos dos párrafos, porque como le he dado al enter detrás de cada uno, estos son dos párrafos. Técnicamente esto deberían ser líneas, o sea, no párrafos, pero nadie hace esto. Tampoco nos somos de papistas, ¿vale? Entonces, esos dos párrafos, y selecciono los dos porque quiero afectar a los dos. Y ahora me voy a venir al formato de párrafo, pero no a ninguno de estos botones, sino a la ventana de formato de párrafo. Aquí en la ventana de formato de párrafo se parece mucho, aunque no es igual a la versión de escritorio, ahora os enseño la otra, pero el concepto para los tabuladores es igual. Aquí tengo un botón de opciones de tabulación, ¿vale? Os repito, está aquí dándole al botoncito este pequeño del grupo párrafo. Por cierto, no sé si sabéis cómo se llama este botoncito pequeño, ni Dios lo sabe, ¿vale? Pero técnicamente se llama arrancador de cuadro de diálogo, ¿vale? Arrancador de cuadro de diálogo. Ni Dios le llama así, ¿vale? Pero ese es el nombre. Bueno, pues eso, le doy al arrancador de cuadro de diálogo del grupo párrafo, le doy. Y una vez aquí, opciones de tabulación. Y aquí está la cuestión. Aquí, como veis, no pone nada porque no hay ninguna tabulación, ojo, ninguna tabulación hecha por mí. No hay ninguna hecha por mí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí puedo meter todas las tabulaciones que yo quiera. ¿Cómo? Pues con el botón de agregar.
Claro, él como veis, aquí me pone que por defecto hay, os he dicho media pulgada. Yo me hubiera puesto un café que era media pulgada y no era 0,49. Entonces era un redondeo misterioso, pero entenderéis que esto es media pulgada. Vale, entonces, estas son las predeterminadas. Aquí lo que voy a hacer es agregar las que a mí me gusten. Pongamos, por ejemplo, fijaos que para hacerlas más radicales diferentes, fijaos, ya, darle una tabulación, aquí la tengo, le voy a poner que sea en la posición, pues por ejemplo, 2, ¿vale? 2, y ya está. Esto de momento lo dejo, lo de alineación y líder lo dejo, ¿vale? Y luego le voy a dar otra tabulación en el 4, ¿vale? En el 4. Observad que era puesto 2 pulgadas y 4 pulgadas, ¿vale? Acepto. Y mirad lo que le ha pasado a estos párrafos, ¿vale? A estos párrafos lo que les ha pasado es, fijaos, quiero que os fijéis, a lo mejor lo veis un poco mal, ¿vale? Tendréis que fijaros más en vuestra pantalla. Quiero que os fijéis en esta especie de L's chiquititas, que me han aparecido en mi regla, estas L's chiquititas. Esas L's chiquititas indican que eso es una posición de tabulación, ¿vale? Fijaos que automáticamente estos numeritos, estos dos, se me han venido no a donde estaban antes, que era la siguiente media pulgada que tocaba, sino se han venido directamente al 2, que es la primera de las posiciones de tabulación que yo le he dado. ¿Lo veis? Si yo ahora me pongo delante aquí y le doy al tabulador otra vez, ¡pum! Ya no salta cada media pulgada, salta a 4, que es la otra que yo tengo puesta. Si la quito con el retroceso, o sea, lo que acabo de decir es que acabo de crearme dos colitas, una a 2 y otra a 4. Fijaos que si ahora me voy delante de secretaria y le doy una tabulación, ¡pum! Ah, bueno, es que en este caso, es verdad que como es la primera, ni caso, que como es la primera me salta la sangría de primera línea, ¿vale? Pero la idea con esto es que yo pueda poner todas las columnas que yo quiera, aquí otra columna, tabulo. Y por ejemplo aquí le pongo la extensión 3, extensión 3. Aquí debajo, tabulo, extensión 5 o lo que sea. ¿No? Pero la gracia es que trabajando así se trabaja de manera más cabal que intentar hacerlo así, poniendo espacios, 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 hasta tener esa tercera columnita donde quiero. Y notemos que esto lo puedo cambiar también a posteriori. O sea, acordar siempre de seleccionar los dos párrafos. Selecciono los dos párrafos, me vuelvo aquí por decir tabulación y decido cambiar. Pues en vez de a los 4 a 5, por lo que sea. Ahí lo tengo. Acepto. Pues estos se me han ido hasta la marca del 5, que es donde he puesto yo la tabulación. ¿Se ve? Vale, esto se puede hacer desde la ventana de párrafo o también se puede hacer desde la regla. Fijaos, yo ahora usando el ratón, yo puedo, estoy usando el ratón, no me estáis viendo la mano evidentemente, pero estoy pinchando y arrastrando, he pinchado en la L en chiquitín y puedo poner la L donde a mí me dé la gana, aquí, ¿veis? Es muy importante que seleccionéis los dos párrafos. Si no tuvierais los dos párrafos seleccionados, al cambiar la L, solo cambia la L de ese párrafo, que esto es el error habitual con los tabuladores, que mueves uno pero no mueves toda la tablita que quieres. Voy a deshacer, ¿vale? Acordaos siempre de seleccionar todas las líneas a las que queráis afectar. ¿Veis? Y repito la jugada. Y fijaos que esto sirve no solo para mover las tabulaciones, sino que también me sirven para añadir tabulaciones. Si yo, en vez de pinchar en una que ya existe, pincho en un sitio vacío de la regla, por ejemplo aquí, ¡paf! Él me deja ver una tabulación. Voy a darle a esta, luego hablamos de ellas. Agregar tabulación izquierda, ya está, ahí lo tengo. Lo que he hecho es que ahora si vengo aquí y le doy al tabular, tabulo, ya tengo otra columna posible. Para lo que fuere. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, las tabulaciones, repito, son una serie de posiciones en la página a la que tú puedes saltar. Se pueden utilizar tanto con la ventana de opciones de tabulación dentro del formato de párrafo, como desde la propia regla. Como desde dentro de la propia regla. Voy a hacer exactamente esto mismo para que veáis que es igual en la versión de escritorio y ya aprovecho y os cuento dos cositas más. Aquí. Esta es la versión de escritorio ahora, ¿vale? Copio y pego. Fijémonos que como he copiado y pegado, aquí sabéis que en la versión de escritorio en el inicio también tengo el botoncito este para ver los códigos. Como veis, ha saltado con sus posiciones de tabulador, con los tabuladores que yo quería. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Selecciono y lo mismo. Si quiero hacerlo por la ventana de tabular, por la ventana de formato, me vengo a formato de párrafo. La ventana, ya os digo, es un poquito diferente, pero muy parecida. Pero aquí tengo el botón de tabulación y funciona exactamente igual. Volvemos al mismo. La ventana es un poco diferente, pero el concepto es el mismo. Entonces, aquí pongo las posiciones que yo quiera. Le digo, mira, en posición, no me acuerdo las que puse, en
en 2. Ah, ojo que esto es en centímetros y no en pulgadas. Entonces, el equivalente aquí del 2 centímetros sería el 5 pulgadas. Perdón, 2 pulgadas son 5 centímetros. Entonces, le digo 2, establezco. El siguiente era 5 pulgadas, que creo que son como 5 pulgadas, como 12 centímetros más o menos. Establezco. No sé si puse otra a los 14, pues a los 14, establezco, o sea, pongo todas las posiciones que yo quiera, acepto, y esto está colocado en cada sitio. Uy, ¿qué me he pasado? Que no me cabe, ¿por qué calculo mal las pulgadas? Bueno, no pasa nada. Segunda manera de hacerlo, lo que decía, selecciono los dos párrafos y con el ratón, voy a hacer zoom, pero esto va a seguir siendo pequeñito, ¿veis? Con el ratón muevo estas L's para acomodarlo a la posición que por lo que sea me conviene. ¿Qué he hecho? Ahí y este aquí. ¿Vale? Ya está. Os guste más una ventana, os guste más esta es la manera de trabajar. ¿Vale? Bien. Alguno estará pensando, esto de los tablones es un rollo. Me refiero, esto, estoy viendo que es que si yo tengo que hacer esto en alguna ocasión, digo para los que ya sepáis un poco, muchos estaréis pensando que esto, hacerlo así es un pestiño. La mayoría de nosotros preferiríamos hacernos una tabla. Y no os voy a quitar la razón, salvo que con los tabuladores hay un par de cuestiones que a fecha de hoy tienen bastante vigencia. Son las que os voy a contar ahora, ¿vale? Repito, los tabuladores parecen una chorrada y parecen una cosa como del pasado, pudiendo hacer una tabla, que de eso hablaremos ahora, pero tienen, repito, cierta vigencia todavía. Y esta vigencia es las siguientes. Primera cosa, hay una cosa que a fecha de hoy puedo hacer con tabuladores que no puedo hacer con tablas. Repito, hay una cierta cosa que puedo hacer con tabuladores que no puedo hacer con tablas. Lo voy a hacer aquí en la versión de escritorio, pero en la versión de vía web es la misma. Fijaos, una cosa que, porque, repito, esto podría ser una tabla que no tenga bordes y no notaría visualmente la diferencia, ¿vale? Luego haremos una parecida si queréis y ya veréis que no habría ninguna diferencia. Pero la cosa es la siguiente. La cosa es que, repito, hay una cosa que no podría hacer y es esta, Observad dónde tengo el cursor, ¿eh? Lo tengo aquí abajo. Me refiero, esta la voy a dejar en paz, voy a hacer otra parecida aquí. Entonces voy a seleccionar, copiar, pegar, ¿vale? He copiado y pegado. Fijaos, y esta es la cosa. Por simplicidad, ¿vale? Por simplicidad, venga, voy a quitar este último OK de aquí, fuera, este último OK de aquí, voy a dejarlo solo en tres columnas. Observemos, como siempre, que tengo que seleccionar los dos párrafos, y aquí está la gracia. Primera cosa, cada una de las posiciones estas de tabulación puedo asignarle lo que aquí llama un relleno, que no me preguntéis por qué en la versión web no le llama relleno, sino que le llama líder. O sea, en la ventana esta, que repito, puedo hacer lo mismo, ¿eh? Esto que él llama líder. ¿Vale? Esto que llama líder, no sé por qué aquí lo llama líder, pero whatever, es lo mismo. Entonces, ya os digo, voy a hacerlo aquí para que veáis las dos versiones, pero que como veis puedo hacer lo mismo. Pues fijaos, ¿en qué consiste eso del líder en una, relleno en otro? Mirad, voy a marcar en la segunda tabulación esto, unos puntitos, ¿vale? Y en la tercera, para que veáis dos opciones diferentes, línea continua. ¿Por qué no me he hecho ni caso? Buena pregunta. ¿No lo he hecho? ¿Qué tonto? Aquí. Ah, que no le he dado a establecer. Vale. Ahora sí está marcado, vale. Y los puntitos, establezco, ¿vale? Ahora sí. ¿Veis estos puntitos de aquí? Estos puntitos de aquí son el equivalente a si yo hubiera puesto puntos, que la gente lo hace a mano. Pero notemos que aquí parece una chorrada y dice, va, esto lo hago con puntos. Para empezar con puntos podrías hacerlo, pero desde luego ya con una tabla no. Salvo que metas estas dos cosas en la misma celda y a ver cómo te apañas. Pero es que además, si esto no fuera la misma longitud, por ejemplo, esto fuera extensión 325 y esta fuera extensión 5, cuando yo ahora aquí le dé al tabulador otra vez, le doy, y me lleve al OK, y aquí abajo tabulo al no OK, ¿veis?
La coña es que él se encarga de poner la cantidad de líneas o la cantidad de puntitos que él considere razonable. No tengo que hacerlos yo a mano. Fijaos, imaginaos que este teléfono tuviera un prefijo, el 65. ¿Veis? Él aquí va poniendo y quitando los puntitos necesarios para que esta columna siga alineadita y ya está. Esto se puede hacer con tabuladores, pero no se puede hacer con tablas. ¿Vale? Entonces, el primer motivo aún hoy por el que usar tabuladores es este. Si quiero esta especie de efecto que tengo yo aquí. ¿De acuerdo? Si quiero este efecto que yo tengo aquí. Entonces, esto, repito, no se puede hacer. Otra cosa que tienen los tabuladores, aunque esto sí es imitable con una tabla, que ya que te pones, fijaos que esta, vamos a llamarle columna, esta posición de tabulador que he dejado aquí, como veis, alinea las cosas a la izquierda. Bueno, pues una cosa que se puede hacer también con los tabuladores, me vengo al mismo sitio, es que estas tabulaciones, esta es la del 10, me parece, no, esta es la del 7 y pico, esta, aquí, en vez de hacerlo de alineación izquierda, lo puedo elegir con otra alineación. Voy a coger el centro. Mirad cómo ha cambiado. Lo que ha cambiado es que todo lo que yo escriba aquí va a estar centradito alrededor del tabulador. Esto se puede hacer con una tabla centrando esta celda, efectivamente, pero entonces ya sí que me impide el poner los puntitos en la misma celda. O tener que hacer la mano, que es una pesadilla de la vida. ¿Veis a lo que me refiero? O, aquí por ejemplo, en OK o en OK, lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar a una tabulación derecha. Vengo aquí a tabulaciones. Esta tabulación del final le voy a decir que sea derecha. ¿Veis? Entonces las cosas están alineadas a la derecha. Dice, ¿se te ha juntado mucho? Bueno, se ha juntado, pues lo separo. Ya está. Separado. De hecho, fijaos que aquí en el Word de escritorio, cuando yo pincho aquí, me pone por defecto una alineación izquierda y no me pregunta. Mientras que aquí en el vía web, cuando yo pongo a mano una tabulación, uy, lo saco. En el vía web, que no me preguntéis por qué no me he ido al vía web, este es el vía web. Entonces, al darle a poner una tabulación, al clicar, me pregunta si quiero una tabulación izquierda, central o derecha. ¿Veis? Pura curiosidad, ¿vale? Esta es la manera de trabajar con tabuladores, y esto es una de las cosas que no se pueden hacer. Segundo motivo por el que aún hoy los tabuladores tienen sentido. Segundo motivo, y ahora ya hacemos un par de cuestiones finales. Segunda cuestión por la que los tabuladores tienen sentido, que al menos los conozcáis, y es que hay ciertas herramientas del Word que usan tabuladores. Repito, hay ciertas herramientas del Word que usan tabuladores. ¿Qué herramientas? Hay varias, pero las dos que vais a usar y que usáis, bueno, una que ya usáis y otra que probablemente queráis usar es la siguiente. Una que usa tabuladores es encabezados y pies de página. Fijaos, me voy a venir a encabezado de página. Sabéis que la manera rápida de venir es venirse aquí con doble clic y ya estoy aquí en la zona de encabezados y pies de páginas. ¿Vale? Bueno, pues lo que quiero que os fijéis es que al entrar en una zona de encabezado y pie de página, él ya tiene establecido, a la izquierda del todo no, porque no hace falta, pero ya tiene establecido, si os fijáis, veis aquí la T invertida de los tabuladores, ya tiene establecido un tabulador centrado y aquí, aunque se ve muy mal, porque coincide con el triangulito, aquí hay una L derecha. La idea es que tú en los encabezados de página, con cierta frecuencia, quieres hacer cosas como esta. Título del documento, le voy a dar un tabulador. Aquí, por ejemplo, puedes querer meter, yo que sé, un número de página o la editorial o lo que sea, un tabulador. Sabéis que el número de página se mete con este comando, ¿vale? Pero bueno, es lo de menos, ahora no me importa. Otro tabulador, ¿veis? Me lleva al final y aquí pongo, por ejemplo, el nombre del autor. O algo parecido. Fijaos, esto lo puedo hacer porque los tabuladores están fijados así. Y la gracia que estén así es que, si por el motivo que sea quiero cambiarlos, pues selecciono y los cambio. Por ejemplo, puedo poner aquí un primer tabulador para que salte aquí, ¿veis? Y este tabulador derecho, que ya os digo se ve muy mal porque es muy chiquitito, lo puedo arrastrar para acá, ¿veis que lo estoy arrastrando? Porque lo quiera poner en otra posición, como por ejemplo aquí o donde fuere. Se ve, ¿no? Uy, que no me cuenta y lo he sacado. Ahí, ¿veis? Entonces, repito, no es una cuestión de que te gusten, es que hay algunas herramientas que los usan. La primera, encabezados y pies de páginas, que ya de serie te vienen
con estos tabuladores. La gracia es que te vienen esos tabuladores para facilitarte situar las cosas en el encabezado y el pie de página, porque es un caso muy típico en el que quieres alguna cosa alineada a la derecha y otra alineada a la izquierda en la misma línea, cosa que sería muy difícil de hacer. Fijaos que aún así mucha gente mete aquí una tabla, pero como veis no hace falta meter aquí una tabla, que las tablas luego veremos que tienen sus cositas. Las tablas a veces sabéis que se ponen muy puñeteras y para colocarlas en su sitio es una pesadilla. A esos efectos, tener unos tabuladores puestos en su sitio es mucho más cómodo. No se mueven, están como yo los he dejado, no depende del texto, que se me ha ido a otras páginas, no depende de nada de eso. ¿Lo veis? Entonces, primero, esta. Segunda herramienta. La segunda herramienta que usa también tabuladores, ¿sabéis cuál es? La que vimos ayer de la tabla de contenidos. La tabla de contenidos, ¿vale? Voy a abrir un segundo. Esto, ay, ¿veis? No he guardado, mira, voy a poner esto, título 1, voy a tardar 3 segundos. Título 1 y título 2. No me voy a comer la cabeza más, es que lo que quiero que veáis es que, ¿os acordáis que ayer usamos la herramienta de crear una tabla de contenidos? ¿Vale? Entonces me vine aquí al principio, aquí me vine a crear una tabla de contenido, chimpún, y aquí la tengo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bueno, pues fijaos, ¿veis que esta tabla de contenido, después del tema, tiene una serie de puntos, hasta la cifra? Estos puntos, la única manera de conseguirlo es esa que os he enseñado de los tabuladores. Y es que las tablas de contenido, como veis, repito, se ve muy mal, pero están ahí, tienen esa L chiquitita de aquí, porque es una posición de tabulación. Y esta L chiquitita la puedo mover, ¿veis? Para ir cambiando la posición de donde yo quiera todo. Acordarse de seleccionarlo todo. ¿Veis? Yo puedo poner la posición de tabulación en el punto que yo quiera. Bueno, en un caso normal lo vas haciendo con cuidado, ¿vale? ¿Veis? Para que estén los numeritos a la altura que yo quiera, ¿veis? Esto aprendes a usarlo porque sabes usar tabuladores. Esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, con estos tabuladores, estas posiciones de tabulación, es cuando tú vas situando cosas en la tabla de contenido más o menos a la altura que tú quieres. Entonces, repito, los tabuladores hoy por hoy, para muchos son una herramienta obsoleta que no tiene sentido, pero yo les veo todavía. Voy a hacer esto antes de cargármelo, pues está la práctica. Vale. Pero todavía tienen su punto, repito, por varios motivos. Uno, porque sigue teniendo sentido para cosas como esta, para una pequeña tablita que te quieres hacer tú en un momento dado, que dice, venga, lo sitúo, un par de columnitas donde ya está. Segundo, y repito, para esta tablita chiquitita que yo tengo aquí, de largo, yo usaría tabuladores en vez de tabla, que las tablas ya os digo, luego vamos a hablar, ahora en un segundito vamos a hablar, y son una pesadilla para colocar cosas. La segunda es que hay un par de cosas que aún puedes hacer con tabuladores, pero no con tablas. La más notable, esto, lo de rellenar con un cierta cantidad de caracteres. Y tercera, porque hay herramientas que aún los usan, especialmente los encabezados y pies de página y las tablas de contenido, ¿vale? Hay más. Única pega. La pega fundamental de los tabuladores. Y esto así sin paños calientes. Los tabuladores tienen una pega, una puñeta con la que te tienes que pelear. Y esta puñetita es la siguiente. Y es, hay que estar con mucho cuidado de dos problemas. Primer problema, que cuando quieres trastear con tabuladores, como efectivamente vas a querer trastear con más de una línea a la vez, es muy importante, lo que ya os digo, lo que me ha pasado varias veces, es selecciona todos los párrafos, ¿vale? Para tocar los tabuladores. Que si no, vas a tocar uno y no el otro. Y esto es un error típico. Y el segundo problema habitual es que con la regla parece que no, haces ajustes muy rápidos y muy tal, pero a veces es verdad que metes la pata. De hecho, no sé si os habéis notado, pero yo he metido la pata 2 veces hoy. ¿En qué metes la pata? Selecciono, ¿vale? Importante la selección, es el gran problema de los tabuladores. Seleccionar. Las posibles meteduras de pata son, primera, que por error, en vez de atinar a darle al tabulador, no atine, lo voy a hacer en un sitio blanco, ¿vale? Muy grande. ¿Vale? En un sitio blanco muy grande. Por accidente, ¿veis? Voy a pinchar aquí, ¡paf! Y lo que me ha hecho no es mover el tabulador sin querer, sino que me ha añadido un tabulador aquí, con lo cual esto se me ha venido a este tabulador en vez de en el otro. ¿Tiene solución? Sí, lo quito. Lo puedo quitar pinchando y arrastrándolo fuera de la regla. Esto es lo que me ha pasado un par de veces antes, ¿vale? Lo que me ha pasado un par de veces antes sin querer es queriendo mover este tabulador, queriendo moverlo,
sin querer me he movido un poquito para abajo y lo he sacado de la regla, con lo cual lo he quitado, en realidad. ¿Ves? Voy a deshacer. Entonces, poder poner y quitar los tabuladores mediante la regla, y esto es tanto en la versión de escritorio como en la versión web, exactamente igual, ¿veis? Aquí tengo con mucho cuidado que seleccionar los párrafos. Y con esto también pongo y quito los tabuladores, ¿veis? Los muevo y sin querer los puedo quitar, ¿vale? Aquí se quitan. No, bueno, aquí en la versión web es verdad que no se pueden quitar así como así. Me refiero a que los tengo que quitar en la ventana de configuración. Esto es una ventaja en realidad. Bueno, la cuestión es, pero aquí sigues teniendo problema de, repito, ojito, que si no tienes nada seleccionado y lo mueves, mueves solo uno y no el otro, ¿vale? Entonces, esto de que la regla se pueda usar para poner y quitar tabuladores, hay gente a la que le gusta, los que tienen mucho control, y hay gente a la que no. Y fijaos lo que voy a decir. Yo, que si los controlo, en muchas ocasiones preferiría que no estuvieran aquí, porque esto es muy, muy fácil pinchar en la regla sin querer, y ya no digo cuando lo estés intentando hacer aposta, es que me dio un párrafo normal. En medio de un párrafo normal, no te das cuenta. Pinchas aquí, claro, no tiene ningún efecto porque es un párrafo normal, hasta que dentro de Dios sabe cuánto le vas a dar al tabulador por algún motivo y dices, coño, porque se me ha movido. ¿Cómo ha aparecido este tabulador aquí? Y es porque alguien pinchó en la regla sin querer, ¿vale? Entonces sí que es verdad que esté la regla aquí es bueno para ciertas cosas, sobre todo para poner sangrías y tabuladores, pero a mucha gente que esté la regla aquí le da por saco porque pones y quitas tabuladores sin querer. Entonces, por eso la regla es opcional. Por eso podemos ponerla o quitarla. ¿Vale? Eran las dos últimas menciones que os quería hacer acerca de los tabuladores. Técnicamente hablando, según el manual, son equivalentes. Así que la mayoría habéis tenido razón. En ambos se pueden hacer las mismas cosas en los dos sitios. ¿Vale? Se pueden hacer las mismas cosas en los dos sitios. Ah, una cosa que no os he dicho. Desde la regla también se pueden poner tabuladores nuevos. En la versión web te lo pregunta directamente. Aquí con este botoncito de la izquierda, aquí a la izquierda del todo, ¿veis? Aquí elegís los diferentes tipos de tabulaciones, ¿vale? Para poder ponerlos cuando pulses regla. La cuestión es, técnicamente, si son equivalentes. Puestos a opinar, yo, sobre todo al principio, sobre todo cuando no los tengáis muy controlados, yo evitaría la regla y usaría siempre el formato de párrafo. Las cosas como son. Entonces, sobre todo al principio, yo lo haría. Es más, yo uso el formato de párrafo la mayoría de las veces cuando quiero asegurarme, decir, mira, lo quiero a 4, a 5, y no por pinchar y arrastrar, en vez de a 5 termina en 5,1 o en 5,03, porque claro, con el ratón no hay Dios que acierte, ¿vale? Yo personalmente diría que es mejor usar la ventana de formato. Dicho esto, hay gente que prefiere la regla porque es más rápido e inmediato. Ahí, ya digo, según el manual, las dos son equivalentes. O sea, la mayoría habéis seguido las instrucciones del manual. Según mi opinión, salvo que estés muy seguro de lo que estás haciendo, suele ser más rápido, limpio y seguro la ventana de párrafo. Según yo. En teoría, el que se le dé muy bien y quiere hacer un pequeño ajuste rápido, la regla es más inmediata, pues no te tienes que ir a otro sitio. Entonces, cada uno tiene sus cositas. ¿Vale? Bien. Una vez que hayamos discutido de lo de las tabulaciones, nos toca discutir de la otra gran estructura para colocar cosas, que es las tablas. Vamos a ello. Voy a dejar este documento aquí en paz, voy a abrir uno nuevo. Lo mismo que en las tabulaciones, voy a usar de ellos en la versión de escritorio, pero en la versión web funcionará exactamente igual, ¿vale? Voy borrando esto. Ya está, para enseñároslo, pero ya veremos que se hace igual. Aquí tenemos insertar tabla, lo mismo que vamos a tener aquí en la versión esta de escritorio, pero en otro documento. Aquí que tengo en insertar tabla, como veis es la misma pantalla. Vale, vamos a ello. Lo que decimos siempre, ¿qué son unas tablas? Entiendo que aquí todo el mundo ha visto una tabla alguna vez, así que podemos ahorrarnos en la definición de tabla, etc. Sabéis que la tabla es esta estructura que nosotros tenemos en el Word, de manera que yo puedo colocar las cosas ordenadas en filas y en columnas, ¿vale? ¿Cómo meto una tabla en el Word? Pues me vengo aquí a tabla y dos maneras. Si son unas poquitas filas y unas poquitas columnas, ¿vale? Pues directamente con esta cuadrícula puedo seleccionar cuántas filas y cuántas columnas quiero y ya está, simplemente pinchando. Si son un montón o no quiero estar teniendo que contar cuadraditos, pues tengo aquí insertar tabla, que directamente me pregunta cuántas filas y cuántas columnas. Evidentemente es exactamente lo mismo. Hecho.
En ambos casos tendré aquí la tabla, ¿vale? Maniobras básicas, ¿vale? Las maniobras básicas son sencillas. Básicamente hay que acordarse de dos cosas. Las tablas tienen un pinganillo, vamos a llamarle pinganillo, aquí arriba a la izquierda, que me sirve para moverlas, pinchando y arrastrando, y muevo la tabla, ¿vale? Y un segundo pinganillo aquí en la esquina opuesta, que lo que me permite es cambiar el tamaño de la tabla. Como veis, mueve proporcionalmente cada una de las celdas de la tabla, ¿vale? Bueno, entiendo que todos sabemos que se le llama celda a cada una de las cuadrículas que tenemos dentro de la tabla. Entiendo que no hace falta decirlo, ¿vale? Entonces, la guasa es esta. Y aquí, fijaos que voy a deciros, vamos a decir mi opinión de perro viejo, ¿vale? Las tablas es una estructura que en el curso siempre sale bien. En el curso siempre sale bien. Quiero decir, ponemos una tabla, hacemos, quitamos, movemos, arrastramos y no hay ningún problema nunca. Pero en la práctica son una herramienta que se puede complicar lo más grande. Me refiero, voy a quitar esta tabla, voy a quitarla. Por cierto, mira, ya aprovecho y os cuento. Para borrar las tablas, no es tan fácil muchas veces borrarla, porque si selecciono todo esto y lo selecciono y ya suprimir, lo que hago es vaciarla, ¿vale? Lo que hago es vaciarla. Aquí tenemos las dos pestañas de diseño y disposición, ahora hablamos de ellas. Bueno, pues en estas dos pestañas, aquí tengo eliminar tabla. Es que parece que no, pero muchas veces es la manera más fácil de eliminarla, ¿vale? Ya os digo, es que a veces no es fácil, no es para nada, para empezar, fácil eliminarla. Estas son las cosas que os digo que se ponen un poco tontas. Ahora os iré dando truquitos de perro viejo, ¿vale? Entonces voy a poner aquí run, para tener un par de párrafos. Eso lo de siempre, lo que hice ayer, tener un par de párrafos. Y fijaos, voy a meter aquí un enter. ¿Os acordáis que os dije, no hay que poner ahí un enter, que hay que separar los párrafos? Nada, en este caso meter un enter está bien, para ahora meter una tabla aquí. Voy a meter una tabla cualquiera, esta. A lo que yo me refería antes, es que tener una tabla es con mucha frecuencia un dolor de cabeza cuando vas a moverla con textos por al lado. Ay, ¿veis? Cuando vas a moverla con textos por al lado, ¿veis? Que a veces dices, joder, no se ha puesto donde yo quiero. La arrastro más. Entonces salta y golpea, ¡pum! Ahora sí se me ha puesto en medio del párrafo. Pero antes no me ha dejado. Antes lo he puesto en medio y no me ha dejado. Ahora lo pongo aquí. Ahora me he pasado. Este tipo de cositas que os estoy diciendo, si esperáis que os dé trucos tal, ya lo siento, no los hay. Las tablas, moverlas y situarlas, a veces es un dolor de cabeza. Repito, luego os voy a ir dando una serie de truquitos que van a ayudar, pero no esperéis una solución definitiva. Y una cosa que a veces pasa, y está feo que yo lo diga porque soy el profe, pero chicos, es así, es que hay veces que la tabla se te pone tonta y la única solución es bórrala y hazla otra vez. Por increíble que resulte. Y visto esto, que yo soy el profe, diréis, coño, Chemi, habrá una solución. No, hay veces que no. Hay veces que la tabla a mí mismo, se te tuerce. Se te sale de la pantalla, por lo que sea, y no hay manera de volverla al redil. Porque por algún motivo se ha quedado fuera del... Que dices, ¿cómo? Si no te deja. Pues a veces pasa. Pasa sobre todo cuando cambias el tamaño del papel o la alineación y cosas por el estilo. Que se te queda como fuera y luego no hay Dios que la meta dentro. A veces pasa que es verdad que es que no hay manera de situarla como Dios manda porque se pone súper tonta, ¿veis? ¿Y por qué me ha pasado esto? Porque me cabe la palabra, ahora un poquito más, ¿veis? No me deja ponerla. Estoy forzando un poco la máquina, ¿vale? Pero lo que quiero es que entendáis. Lo que quiero que entendáis es que no os frustréis porque las tablas se ponen tontas. Y se os ponen tontas a vosotros y al más pintado, ¿vale? Eso es así. Entonces voy a daros la manera en la que, en mi opinión, minimizamos las posibilidades de que la tabla se ponga tonta, ¿vale? Las minimizamos. Repito, esto es opinable, pero es mi opinión. O sea, esto es, yo os digo, vamos a mezclar lo que dice el manual con mi opinión de perro viejo, ¿vale? Porque aquí es un mundo en el que se solapa bastante. Primera cosa, puestos a cuerda, voy a dejar esta tabla aquí encima y voy a poner otra aquí. Puestos a. Primer truco, dejad hueco donde queráis la tabla. Me explico, técnicamente hablando, entre estos dos párrafos, como vemos, no hay hueco. Técnicamente hablando no hace falta. Yo puedo traer la tabla y técnicamente hablando arrastrarla hasta aquí y ella se hace hueco. ¿Ustedes estamos de acuerdo? Sí, en teoría sí. Pero luego, para separar los párrafos, para que no se queden tal, es una pesadilla. Aunque parezca que yo me desdigo, en el caso de las tablas, voy a deshacer, en el caso de las tablas,
ayuda mucho meter un par de enters a mano para tener un hueco. Quien dice un par dice uno, dos o tres, cada uno se apaña con unos más, unos menos, ¿vale? Para tener ahí un hueco, para que cuando tú metas la tabla, ella tenga su huequecito para moverse tranquilamente y no sea tan... ¿Veis? Ahora ya se ha movido sin querer, y esto os juro que eso es sin querer, ¿vale? Para que no sea tan frágil el movimiento. Y cuando queréis separarla o juntarla en estos dos, suele ser más práctico irte arriba y dar un enter para separar, irte abajo y quitar un enter de los que has puesto para juntar o separar. O sea, la idea es minimizar el uso del ratón, minimizar el pinchar y arrastrar con el ratón. Eso es lo que vuelve loco al más pintado, ¿vale? Procurad, repito, es que esto no parece como que es muy académico, pero ya os digo yo que es lo mejor. Esto de intentar mover la tabla con el pinganillo es un horror, es un horror. Es el primer motivo por el que se te va, se te sale de la hoja. No hay manera de que lo pongas y no hay Dios que la centres. Entonces, y si la tabla ya se te ha puesto tonta, pues no sabes muy bien lo que has hecho con la tabla, espera, párate. Vuelve a llevártela más o menos donde te apañas entre los dos párrafos, vuelve a intentar llevarla aquí, y ahora déjate de vainas y la vuelves a poner a base de pon un enter, quítalo, o pon un enter, quítalo. Repito, esto no parece muy académico, pero yo os digo yo, como perro viejo, que es la manera cabal de hacerlo, sin volverte loco en el intento. ¿Vale? Bien. Segunda cuestión importante. Simplemente acordarse que las tablas, la manera correcta de trabajar, correcta, hay varias, como siempre hay varias maneras de hacerlo, pero la manera que a mí me parece más razonable es, repito, minimizar el uso del ratón y acordarte de que todos los comandos guays de las tablas están en estas dos pestañas que aparecen cuando tienes una tabla. Ahora iremos pasando revista a todas estas dos pestañas, ¿vale? De hecho, como veis, en la versión web, voy a hacer lo mismo, web, voy a poner aquí dos pasos. Vale, en estos dos parrafitos voy a hacer lo mismo. Me vengo aquí, dejo un par de enters, aposta, entonces ya aquí meto una tabla, para que veáis que en las dos se comportan más o menos parecido, ¿de acuerdo? Como veis, también tengo el tirador para moverla, y aquí también es una pesadilla, ¿de acuerdo? El truco sigue siendo el mismo, mueve la base, pone un enter o quita un enter, y como veis, teniendo el cursor dentro de la tabla, también tengo la pestaña de diseño de tabla y la disposición de página. Diseño de tabla y disposición de tabla. ¿Vale? Voy a trabajar un rato con esto para que luego veamos que en la versión de escritorio es prácticamente lo mismo. O sea, todo lo de la versión web lo puedo hacer en la de escritorio y en la de escritorio un par de cositas extras que ahora os cuento. ¿Vale? Entonces, segunda consecuencia o segunda conclusión. El truco está en minimizar el ratón y acostumbrarse a usar los comandos de aquí, de las pestañas. Algunos comandos están en el botón derecho del ratón, ¿vale? Insertar, eliminar, dividir. Pero a mí, esto es opinable, pero a mí personalmente me es mucho más cómodo olvidarme de ellos y trastear siempre con esto, ¿vale? Limitarme a seleccionar lo que yo quiera con el ratón, eso sí, y ya está, ¿vale? Venga, empecemos con varios truquillos. Primero, cuando quiera hacer cosas en la tabla, una pulsación de teclas que es muy útil, y es la siguiente. Con una tabla ya hecha, la tecla tabulador va avanzando de celdas. ¿Veis? Yo estoy aquí, pues tabulo, y me voy moviendo. Bueno, pues fijaos qué cosa. Si yo estoy en la última celda y le doy al tabulador, automáticamente me va metiendo líneas nuevas, iguales que las anteriores. ¿Lo veis? Esta es, de largo, en mi opinión, la mejor manera de crear una tabla, de ir creando una tabla que vayas a ir tecleando, ¿vale? Ojo, que con esto a lo que me refiero incluso es que, aunque tú a priori, imagínate que tienes que hacer una tabla de horarios de lunes a viernes. Bueno, pues fijaos, a un par de enters, aquí, y lo que voy a hacer es esto, inserto una tabla, y aunque sepa que voy a necesitar, fijaos lo que voy a decir que es un error, ¿eh? 7 líneas, para poner de lunes a domingo, es un error, porque no me estoy dando cuenta que también quiero un encabezado. Entonces pienso en 7. Bueno, pues en vez de poner aquí el 7 por 2 o lo que fuere, da igual. Yo meto solo 2, nada más. Aquí ya pongo día, aquí o sea, valor. Y con el tabulador ya voy poniendo lunes, tabulo 3, tabulo martes. Y así sucesivamente. ¿Veis? No me tengo que acordar a priori de si son 6 líneas, de si son 7, porque yo digo que aquí habría cometido el error de haber metido 7 en vez de 8. ¿Veis a lo que quiero decir, no? Entonces, a mí me es más cómodo poner solo 2 líneas, porque típicamente son 2, el encabezado y la primera de las líneas,
y luego ir tecleando con el tabulador y van a ir metiendo todo. ¿Vale? Ya está. Me parece la mejor manera de hacerlo. ¿Vale? Siguiente maniobra muy básica. Siguiente maniobra muy básica. Y cuando digo básica no me refiero a fácil. Voy a intentar usar la palabra maniobras base, no básicas. Base, en cuanto a que son la base de toda esta estructura, de toda esta película. Vale. Segunda maniobra razonablemente importante y guay. Con la tabla pulsada, aquí en disposición de la tabla, luego discutiremos de la de diseño de tabla, ¿vale? Pero de momento me voy a ir a disposición, que es más interesante. Aquí en disposición de tabla, ¿vale? Hay dos comanditos que normalmente la gente ignora, pero son bastante cómodos, que son este de seleccionar y este de eliminar, ¿vale? La gracia es que en las tablas a veces seleccionar una fila no es tan sencillo, porque a veces selecciono solo una celda, selecciono de más, selecciono más de una, me salgo de la tabla. Entonces, muchas veces, aunque en teoría puedo hacerlo con el ratón, muchas veces no es sencillo, ¿vale? Entonces, una manera muy sencilla es usar este comando. Con este me permite, donde yo tenga el cursor, fijaos que tengo el cursor en el 3, ¿vale? En este 3. Fijaos que he seleccionado el 3, pero no he seleccionado la celda, solo el 3. Bueno, pues con este botón puedo aquí elegir la tabla entera, que esta es muy útil para hacerle puñetas a la tabla, la fila, bueno, se me ha ido, aquí. La fila, ya tengo seleccionada la fila, la columna, ¿veis? O la celda entera, a diferencia de al seleccionar aquí, que solo tengo el 3 seleccionado, aquí que tengo la celda entera. Por ejemplo, para ponerle fondo o alguna cosa de estas, ¿vale? Entonces, ojito con este comando que es más potente de lo que parece, Y de la misma forma, este botón de eliminar. Este botón de eliminar es genial por lo mismo, porque a veces no es fácil porque vas a querer borrar la tabla, seleccionas así y cuando le das al suprimir, lo que he hecho es vaciarla, pero no eliminar la tabla. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, con filas y columnas, a veces no es fácil seleccionarla de manera que te entienda que no quiero vaciarla, coño, que quiero quitar la fila. Entonces, muchas veces es mucho más fácil, ¿veis? Imagino que no quiero esta última fila. Muchas veces es mucho más fácil eliminar, y aquí tienes eliminar tabla, columna, fila o celda. Perfecto. Pues, por ejemplo, en este caso elimino la fila, sin pum, y ahí tengo la fila eliminada. Y como veis, no me estoy teniendo que pelear con el ratón. Y no me estoy teniendo que pelear con el ratón, no estoy teniendo que arrastrar, no estoy teniendo que mover cosas aquí, que a veces, muchas veces aquí, solo por tener que arrastrar, dices, oh, vaya que esto me está cambiando. ¿Vale? Entonces, repito, no nos olvidemos que aquí en disposición de página tenemos estos dos botones que son la leche de útiles. Y también tenemos aquí el de insertar. Evidentemente, quiero pensar que es bastante autoexplicativo, ¿vale? Simplemente sirve para insertar filas o columnas por encima o por debajo de donde tengas el cursor. Por ejemplo, si yo aquí voy a eliminar la fila del martes, elimino la fila. Y ahora me di cuenta que, oh, cáspita, que me falta el martes, que no lo he puesto, pues fijaos, yo estoy situado en miércoles, no me importa estar en miércoles o en el 3, inserto fila por encima, chimpún, y ya tengo la fila por encima. Ya está. Y la meto. ¿Vale? Entonces, más que con ratón, más que con tal, de largo, estos botones de aquí son, en mi opinión, los más cómodos de todos. En la versión de escritorio, como veis, los tenemos igualitos. Perdón. Los tenemos igualitos, ¿vale? Aquí en disposición de página, tenemos aquí, no están en el mismo sitio, pero como veis, tenemos aquí el de seleccionar, lo tenemos aquí el de eliminar, y tenemos aquí el de insertar. Aquí lo tenemos desplegado, pero bueno, es lo menos. Son los mismos comandos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la mejor manera es esta. No intentar monear con el ratón, es pincha en la celda que quieras, elimina, seleccione, pon y quita. Ya está. ¿Vale? El siguiente pasito razonable es trastear con dividir celdas y combinar celdas. Estos dos comandos que también tenemos aquí en la versión web. Voy a quitar una cosa, un segundo, esto. Vale. En la versión web que los tenemos aquí, combinar y dividir. Estos dos, ¿vale? Vale, ¿en qué consisten estos de combinar y dividir? A ver, nosotros hablamos de una tabla con un conjunto de filas y columnas, pero resulta que esto no tiene por qué ser así coherente durante toda la tabla. Por ejemplo, yo puedo querer, en vez de tener la columna de valor y la columna de día, puedo querer tener un único encabezado aquí a lo largo que diga reparto de horas. Bueno, pues para eso están los comandos de combinar y dividir. Combinar consiste en que puedo tener más de una celda seleccionada
y las combina de forma que se quede solo en una. Fijaos, tengo estas dos seleccionadas. Pues le voy a dar a combinar. Como veis, esto se ha convertido en una única celda. Ahora ya aquí puedo poner reparto de horas. ¿Veis? En una única celda. Voy a tener dos columnas. Adivinaréis que dividir es exactamente lo mismo. Si yo tengo esta celda seleccionada, al darle a dividir, le voy a dar, me pregunta en cuántas filas y columnas quiero. Bueno, pues le voy a decir que en dos columnas. Acepto. Ahora tengo otra vez esto dividido en dos columnas. ¿De acuerdo? Notemos que esto se puede hacer así en celdas puntuales. Por ejemplo, imaginemos que el martes tengo dos packs de horas. 5 más 2. Pues puedo venirme a esta celda, decir que la divida en dos columnas una fila, acepto. Y ahora me ha metido aquí para poder poner el 5 y el 2. ¿Vale? Esta es la manera más interesante, en mi opinión, de hacerlo. Luego veremos que hay una manera de hacerlo manualmente. Pero a mí me gusta más esta de largo. ¿Vale? A mí me gusta más esta de largo. Y otra cosa que es mucho más fácil, repito en mi opinión, es que en vez de andar intentando pinchar y arrastrar, que puedo, para poner filas y columnas de la anchura que me guste, que repito, como veis, puedo, ocurre que al hacerlo con el ratón, en mi opinión, primero, que con mucha frecuencia lo hacemos sin querer y con mucha frecuencia no hay manera de atinar a que las columnas o las filas sean exactamente iguales, ¿vale? Y esto que tengo yo aquí, o sea, que todas las filas sean diferentes, crea un efecto terriblemente feo. Entonces, mi recomendación es dos opciones. Una, uséis estos comandos de alto y ancho, de manera que no sea a ojo, simplemente sea la altura que tú quieras. Por ejemplo, puedo coger todas estas filas, y aquí decirle que de alto tengan, pues en vez de 1,6, pues 1,2. Pues no, he puesto 12, perdón. 1,2. Vale, es que había puesto 12 sin querer. ¿Veis? Y así me aseguro que son todas 12. ¿Vale? Esto si lo quiero de cierto tamaño concreto. Fijaos que es la manera de no ir celda a celda. Voy a deshacer. ¿Vale? Voy a deshacer. Coño, no me deja deshacer. ¿Qué he hecho? Ahora. No me preguntéis por qué no me está haciendo caso al teclado. Vale. La segunda manera de hacer esto es que, y este es guay, este que viene, ¿eh? Este comando que viene es guay. A veces pasa que ya no estás a tiempo. A veces pasa que alguien ya ha estado distribuyendo todo esto, poniendo y quitando, y ya cada uno está de su padre y de su madre. Volvemos a lo mismo. Puedes seleccionarlas y darle una cierta altura. Pero a veces la altura exacta te resbala. Simplemente quieres que de esta altura de la tabla, que ya te gusta la altura de la tabla por lo que sea, porque ya te gusta, lo que quieres es que estas filas sean iguales. Pues para eso, fijaros, voy a seleccionar todas estas filas. Fijaos que voy a seleccionar solo esta columna. ¿Vale? Ya veréis lo que pasa. Solo esta columna. Bueno, pues aquí tengo el botón de distribuir filas o columnas. Distribuir filas o distribuir columnas, lo que hace es que me coge la altura total o la anchura total, si son columnas, y lo que hace es, le voy a dar, fijaos, clic, y lo que hace es que reparte equitativamente el espacio, ¿veis? No sé si os habéis fijado, pero la tabla no ha cambiado de altura, pero todas estas filas son iguales, ¿vale? Esto sí es una cosa, en mi opinión, guay, ¿vale? Cogiéndole el truco, ahora lo voy a hacer con la versión de escritorio, para que veáis que es semejante. No idéntico, pero semejante. Vale, aquí lo mismo, ¿vale? Días o reparto horas. Pum, pum, pum. Lunes, martes. Con esto me vale, ¿vale? Entonces, lo dicho, hago la tabla un poquito más ancha, tal que así, porque no le he hecho caso al Chemi y lo he hecho con el ratón, ¿vale? Pero claro, quiero esta como más fina, que hasta ahí bien. Ahora esta la quiero más ancha, pero me di cuenta que este ya no. Oh, mierda. Y que además si sigo tecleando es como... ya la he liado, lo que decíamos. Ya la he liado sin querer y ya no tiene la misma altura. Pues lo mismo. Si es que la altura de la tabla entera me gusta o no, ya es una cuestión de venirme aquí a disposición de tabla y lo mismo. Como veis aquí tengo el ancho, aquí tengo la altura y la anchura, lo mismo. Y aquí tengo lo de distribuir filas y columnas. Y aquí tengo combinar y dividir celdas, que aquí no sé si os he dicho dónde estaba, pero vamos, está aquí. ¿Vale? Ya está. Le doy a distribuir filas, pum, y tengo las filas todas iguales. Esta herramienta vale su peso en oro, porque ya os digo que es un efecto muy feo, el que la tabla no esté equilibrada en cuanto a filas y columnas de tamaños, ¿vale?
Y luego ya una mencioncita rápida, que entiendo que nos pilla, que nos pilla de sorpresa, es que cada una de estas celdas yo tengo aquí los botones de alinear, ¿vale? Los tengo también en la versión web. Estos son muy cruciales, ¿vale? Selecciono todos estos, ¿vale? Y tengo aquí los botones de alinear. Esto no alinea la tabla en general en la página, sino que alinea el contenido dentro de cada una de las celdas, ¿vale? Entonces, yo con estos botones puedo, fijaos lo que le va a pasar a Lune. Voy a hacer la anchura esta un poco más alta. Fijaos que no voy a hacerlo con el ratón. Lo voy así, pop, 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 un poquito más alta. Aunque sea exagerado, ¿vale? Porque lo que quiero es que veamos el efecto. Pues bien, con estos botones el texto se me pega arriba a la izquierda, se centra. Uy, ¿por qué no se me centra aquí? No os lo creeréis, pero esto debería centrarse. ¿Veis cuando os digo que las tablas se ponen tontas? Esto funciona así, vaya, mirad. De aquí. Y el texto se centra, ¿veis? De arriba abajo también. No me preguntéis por qué. ¿Veis? Que está centradito de arriba abajo. Fijaos que lo he hecho más alto. Voy a darle a distribuir, pues tantos iguales. Está centradito. No me preguntéis por qué aquí no me está haciendo ni puñetero caso, pero creedme, es así. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Os juro que no sé por qué no me está dejando, pero debería dejar. ¿Vale? ¿Veis? Es lo que os digo, las tablas a veces se ponen tontas. Y mirad, mira, me alegro que me ha pasado una cosa sin querer. ¿Veis lo que os decía que la tabla sin querer se te sale fuera? No sé dónde toca, habré tocado en la anchura o en altura o algo. ¿Y veis lo que os decía? La tabla se queda fuera. Se queda fuera. Ya no tengo el pinganillo de la derecha para volverlo a redil. ¿Veis? Mira, me alegro que me haya pasado. Esto es lo que os decía antes, que a veces pasa. A ver, que en este caso la solución es más fácil porque puedo seleccionar esto y decirle que menos ancho y luego a base de botones más. Pero ¿veis a lo que quería llegar? Que al final es más cómodo usar estos botoncitos que andar pinchando y arrastrando. Mira, me alegro que me haya pasado sin querer y así veis a lo que me refería, ¿veis? Entonces, repito, como veis es más cómodo. Olvidaos de buscar el pinganillo, arrastrar, poner y quitar. Déjate. Usa estos botones. O prueba a usar el ratón si te parece más rápido al principio, pero al final la solución más cómoda es darle a los dichosos botones, ¿vale? Como veis es mucho más cómodo. Repito, es una opinión, pero créanme que me pelea con muchas tablas y de verdad que a veces es una pesadilla, ¿vale? Y el otro gran componente de las tablas, y me vengo a la pestaña de diseño, y el último gran componente, que es este que os voy a contar ahora, es los coloritos, para entendernos. Bueno, una última mención, solo si combino esto en una sola celda, por poneros un ejemplo muy típico, lo combino en una sola celda, y un caso muy típico es eso, que una vez combinada, pues centradito como tal, para eso sirve lo de combinar celdas, ¿vale? Y fijaos, un último truco, porque me resisto a no decíroslo. Fijaos, imaginaos que tengo estas dos columnas para poner, yo que sé, horas por la mañana y horas por la tarde, imaginemos, y ahora resulta que quiero lunes más grande. Hago el lunes más grande. Hasta ahí bien. Pero claro, ahora quiero que estas dos sean iguales. Y queda muy cutre intentar hacerlo así con la mano. Queda muy cutre intentar hacerlo así con la mano porque no voy a atinar. Entonces lo que os decía antes, selecciona estas y distribuyes columnas. ¡Pum! Clavaditas. ¿Veis a lo que me refiero? Repito, mucho más cómodo acostumbrarse a los botones que a esto. Os digo, esto lo dice el perro viejo, no el profe, el perro viejo. ¿Vale? Vale, pues de la última parte estética que quería comentaros de las tablas, la última parte estética, quiero comentaros de eso, de la pestaña de diseño. Vale, aquí digamos que hay dos maneras, vamos a decir, radicalmente diferentes de afrontarlo. Voy a contarlo un poco deprisa, pero porque entiendo que esto es solo pincha, arrastra y colorea. Es un poco juguetear. Aquí no hay tanto truco misterioso, ¿vale? Entonces aquí, fundamentalmente, las dos cosas que nosotros queremos hacer estéticamente con una tabla es cambiarle el color. El sombreado se refiere al color de fondo de la celda. Y es tan tonto como pinchar en la celda que yo quiero, venir al sombreado y poner el color que quiera. No tiene más misterio ni más historia, ¿vale? Ya está. Entiendo que nadie tiene problemas con los colores tal. Creo que es el último día cuando vamos a hablar de la diferencia entre colores de tema y colores estándar, ¿vale? Esto lo tratamos el último día. Pero así, para entendernos, a la mayoría de la gente le resbala y pone el color que quiere. Aquí lo único que os mencionaría es que muchas veces es muy cómodo. Os recuerdo lo que os he mencionado de seleccionar columna, por ejemplo, o fila, para que efectivamente luego cuando pongamos el sombreado sea más fácil de seleccionar, ¿de acuerdo? Repito, es una opinión. Entonces, de sombreado, no mucha discusión. Hasta aquí entiendo que no hay problema. Y lo otro que típicamente se hace aquí
es cambiar los bordes, o sea, las líneas que separan las celdas, ¿vale? La manera de cambiar los bordes, en principio, es la siguiente. Hay una manera rápida cuando lo que quieres es dar la misma orden a un montón de bordes. Por ejemplo, que quiero todos los bordes más gordos. Pues puedo seleccionar toda la tabla y con este botón tengo una serie de historias ya hechas. Notemos que este botón y los otros de pluma todos se ven afectados por estos de grosor, tipo de línea y color. O sea, que yo me voy a venir aquí a este tipo, que sea un poco, este doble, por ejemplo, con más grosor. Estoy simplemente por hacer el chorra, ¿eh? Y en color azul oscuro. Fijaos que aquí no ha pasado nada todavía. La cuestión es, primera opción, que quiero toda la tabla igual o en una estructura más o menos conocida. Me vengo aquí y elijo los que quiera. Por ejemplo, un caso muy típico es todos los bordes, chimpún. Y ya los tengo todos puestos. ¿De acuerdo? Pero a veces lo que quiero es aplicar un cierto borde, pero no a todas las celdas, sino solo a unas pocas. Por ejemplo, un caso muy típico es que el encabezado lo quiero diferente o que esta raya la quiero diferente. Bueno, pues en ese caso, selecciono lo que quiera, bueno, es a lo mismo. Pues línea continua nada más, bien gorda. Y ahora fijaos que se me ha convertido en un plumín el cursor. En cuanto usas cualquiera de estos comandos, el cursor se te convierte en una especie como de pluma. Ahora pincho y arrastro, por ejemplo, pincho y arrastro aquí como si estuviera pintando encima de la línea, ¿veis? Y lo que estoy haciendo es que solo estas son las que me están cambiando. ¿Se ve? Cuestión de gustos. Aquí es un poco... Hay gente que se apaña mejor pintando rayas y hay gente que se apaña. Yo creo que lo mejor es un método mixto. Me explico. La mayoría de las tablas, salvo las muy artísticas, la mayoría de las tablas, para que no vamos a engañar, sales del paso seleccionándola entera y cogiendo los comandos normales. Me refiero, una tabla normal, una tabla, vamos a decir, habitual, seamos sinceros, muchas veces la seleccionas entera y le pones los bordes que quieres, todos los bordes, bueno, se me ha quedado puesto esto, los bordes finos, o el color que quieras un poquito más gorditos, todos, le doy a todos, chimpún, y luego puntualmente le dices, vale, ahora un poquito más gordo, y te vienes aquí y dices, los externos nada más, chimpún. Y hay veces que dices, bueno, y el encabezado también, selecciono el encabezado y este también gordos. Ya está. Y ya tengo con 3 clics encajada la tabla. ¿Vale? Ahora bien, puntualmente, puedes decir, espera, vamos a cambiar una cosa. Entonces, puntualmente que digas, mira, un caso muy típico. Pues mira, quiero gordo esta y desaparecer esto para que sea una tabla en forma de L. Bueno, pues en ese caso dices, venga, coges así, coges el grosor que quieres, chimpún, se me pone el grosor, pongo a mano esta línea y ahora lo que hago es que le digo que sin borde, fijaos que sin borde es una opción, y a mano quito este borde y quito este borde. Et voilà, ¿vale? Et voilà, le doy a escape y ya tengo la tabla que yo quería. O, mira, ahora por ejemplo se me ocurre que esta línea, ya que eso, pues venga, pongo un borde continuo de este gordito, no, más gordo, el de 6. ¿El de 6? No me acuerdo. Bueno, ahí lo tengo. No, pues era el de 4. Ah, ya. Este de aquí en medio. Ya está, ahí lo tengo. ¿Vale? A lo que me refiero, repito, es que normalmente un método mixto es lo que mejor funciona. Das 4 órdenes generales a esto, y te apañas, y luego puntualmente seleccionando cuestiones, pones y quitas un borde puntual, ¿vale? Luego, el ejercicio que os propondré después, bueno, luego os lo comento, pero bueno, os vamos a dejar colgada una tabla un poco estrambótica para que practiquéis con todo esto. Mañana la corregimos, ¿vale? Es que no os la quiero hacer delante de vosotros, precisamente porque no quiero que me veáis a hacerla, ¿vale? Entonces luego colgamos una tabla, el ejercicio de hoy va a ser hacer una tabla, repito, un poquito raruna, para que practiquéis con todo esto. La idea es que os va a forzar a tener que usar los dos comandos, ¿vale? Pero, me gustaría mencionar otra opción, que sinceramente yo he descubierto con el tiempo, ¿vale? Que es la siguiente. Por cierto, un segundito. Déjame ver. Vale. Por cierto, una cosita que puede pareceros un poco rara. No es lo mismo
que un borde, esto es una aclaración, entiendo que todos lo sabéis, pero por si acaso, no es lo mismo que un borde no se vea a que un borde no exista. Me explico, no es lo mismo. Fijaos lo que voy a hacer la tabla esta más alta para que se note. Entiendo que esto lo sabéis, ¿vale? Es una aclaración rápida. Entiendo que todo el mundo entiende que no es lo mismo coger estas dos celdas y combinarlas. Entonces aquí no hay borde, porque esto es solo una celda, ¿vale? Se nota en cuanto lo centre. Esto es solo una celda. A que este borde de aquí le diga de estética, oye, sin borde, y entonces lo pinte sin borde. Eso siguen siendo dos celdas, o sea, no es lo mismo que no tenga borde, no es lo mismo que no exista esa separación. Entiendo que todos lo sabíamos, pero por si acaso. Aquí en la versión de escritorio, una cosa que tenemos que a mí me parece guay, yo siempre tengo conectada, aquí donde estaba, aquí en disposición de tabla, ¿vale? ¿Veis este borde? No sé si lo estáis viendo bien por el compartir pantalla, pero este borde está como discontinuo, como base de puntitos. Eso significa que es un borde que no existe y de hecho no se va a imprimir, ¿vale? Eso se ve porque aquí en disposición de tabla, ya os digo, tengo aquí lo de ver cuadrícula. Si lo quitara, ¿veis? No visualizo eso. No es que no exista, es que no lo visualizo. A mí personalmente sí me gusta tenerlo visualizado. A mí sí me gusta tenerlo visualizado, sabiendo que ese discontinuo significa que no se imprime, ¿vale? Pero bueno, cuestión de gustos. Es precisamente para distinguir fácilmente a simple vista estas dos cosas, que si no aquí no hay manera de saber si estos son dos celdas o una, ¿vale? Entonces a mí, repito, me gusta más ver la cuadrícula y distinguir cuando hay borde, solo que no lo veo y no lo imprimo, o cuando no hay borde verdaderamente, ¿vale? Bien, esta es una aclaración por si acaso. Bueno, pues lo que os quería decir es lo siguiente. Lo que os quería decir es lo siguiente, fijaos. Y ya os digo que esto lo he descubierto, ha cambiado mi opinión con el tiempo. Mirad, voy a hacer una tabla nueva, insertar tabla, una cualquiera, ¿vale? Bueno, pues lo que quiero enseñaros es lo siguiente. Hay una opción diferente a efectos de poner la estética, hay una opción diferente acerca de poner la estética, que es, en vez de poner los bordes y el sombreado tú a mano, utilizas un estilo de tabla, que es como se le llama aquí. No me preguntéis por qué, en según qué aplicaciones esto le llaman estilos de tabla o le llaman diseños de tabla. No importa. La cuestión es que son estéticas prehechas. Estéticas prehechas. Podríamos decir que son un primo de los estilos de texto que vimos ayer. Fijaos, solo tengo que elegir una de ellas, esta misma, chipún, y ya la tengo. ¿Veis? Y ya tengo una tabla tal. Fijaos, la idea es la siguiente. A ver, primera cuestión. Puede que aquí no haya ningún diseño que os parezca impecable y precioso. Puede que no lo haya. Pero es que muchas veces lo que necesitamos de una tabla tampoco es que sea exquisita la misma, justo la que busco. Muchas veces lo que necesito es poner una tabla digna, ya está, y ya está. Bueno, pues con esto, con 2 clics, chicos, que tengo una tabla digna, ¿vale? Con 2 clics. Igual he puesto un diseño un poco llamativo, pero siempre puedes recurrir a estas grisáceas más, no sé, más prudentes, si quieres llamarlo así, ¿de acuerdo? Cuando coges uno de estos diseños, ¿vale? Notemos que una vez que has cogido el diseño, no todos, pero la mayoría, tienen una serie de opciones aquí, en la esquina, de opciones que tú puedes, dentro del diseño, seleccionar o no. Por ejemplo, una muy notable es esto de las filas con bandas, que lo que hace es que automáticamente las filas pares y las impares tengan colores diferentes. ¿Lo veis? Esto es una opción, no es obligatorio. A mucha gente le gusta sencillamente, ¿vale? Sencillamente porque se leen mejores, ¿vale? Pero es verdad que en Word no solemos usar tablas enormes. Me refiero, esto no es Excel. No solemos tener tablas de 20, 30, 50, 100 filas que realmente se pongan un poco tontas de que no hay Dios que las lea. Pero sí que es verdad que estéticamente a mí me parece bastante agradable. Entonces, bueno, en cualquier caso es una opción, ¿vale? Igual que esto, tienes las columnas con bandas, ¿vale? Y todo esto que pone aquí de fila de totales, encabezado, primera y última columna, estas 4, son sencillamente porque muchas veces tienen, repito, dentro de cada estilo, ¿vale? Una serie de opciones, ¿veis? Esta, por ejemplo, para la primera columna no hace nada. Y para la última tampoco. Pero hay otras, como por ejemplo, esta creo recordar. Sí, esta sí, ¿veis? Que para la primera y última columna tiene opciones. Ya os digo, no todas tienen todas las opciones. El diseñador decidió lo que decidió, ¿vale? Entonces, eso. Entonces, dentro de que has cogido un estilo, repito,
luego tienes una serie de opciones para personalizar la tabla. Claro, la mayoría de las tablas que vamos a usar, pues rara es la que no tiene la fila encabezado diferente a las demás. Bueno, pues que lo tengas, pero que es una opción. No porque este estilo lo hayas aplicado estés obligado a ello. Muchas tienen una fila diferente al final. Pues, repito, lo dicho, una vez que has cogido una de estas, tú ya puedes dentro escoger ciertas opciones a base de esto. Ya os digo, las más notables, la fila encabezado o no, y las filas con bandas o no. Esto no quita para que luego a mano tú puedas poner cosas, ¿vale? No quita para que luego a mano puedas poner cosas. O sea, esto no impide, ¿vale? Lo que tú estabas haciendo, no lo impide. Sí que es verdad. Ojo, que ahora, fijaos el tema, ¿eh? Voy a decirle sin color en el encabezado, sin color. ¿Vale? O sea, puedo quitar las partes que yo quiera y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Le he vuelto a dar aquí para que vuelva a aplicarlo, ¿veis? Y me ponga otra vez el color. ¿Qué ocurre? Que, repito, coger un estilo no impide que luego cojas tú esto. Yo no era nada amigo de los estilos, no era amigo. Yo es que de las herramientas de formatos prehechas no soy muy amigo. Pero es verdad que con el tiempo, la verdad es que le estoy cogiendo el gusto a esto, porque es verdad que muchas veces en la práctica las tablas no son tan extravagantes. Al final las tablas que necesitas en el Word son las 4 tablas de toda la vida. 2, 3 columnas, 5, 10 filas, explicando unos precios, explicando unas circunstancias, unas características, y ya está. Tampoco tienes que complicarte tantísimo la vida, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces con esto tardas menos, si es que tardas menos, ¿vale? Y una cosita guay, fijaos, voy a cambiar esto y voy a poner aquí otra tabla. Voy a poner el mismo estilo, a ver si así no era... ¿Era este? No, este yo creo. ¿Vale? Este, creo que era el mismo estilo. Una cosita peculiar que tiene esto de los estilos es que puedes venir al estilo y, fijaos, para el día de mañana, si os gusta, podéis veniros aquí a nuevo estilo de tabla, y podéis crear vuestros estilos. Por cierto, estos también los tenéis en la versión web, ¿eh? En la versión web tenéis aquí, en diseño de tabla, tenéis aquí. No son exactamente los mismos, no me preguntéis por qué, ¿vale? Pero que también tenéis estilos diferentes para poder aplicar aquí a vuestras tablas. Ya os digo, no son los mismos, no me preguntéis por qué, aquí está como más limitadito, ¿vale? Pero que los tenéis, no hay ningún problema y los tenéis, ¿vale? Si no os gustan estos o preferís, siempre podéis aplicarlos en la versión de escritorio y aquí veréis cómo quedan en la versión de escritorio. Aquí no podréis modificarlos ni tocarlos. Bueno, aquí podéis hacer las cosas de a mano que hemos dicho aquí, de sombreado y bordes, ¿vale? Y aquí tenéis también lo de dar órdenes globales o elegir un ancho, lo que sea, ¿vale? Para luego aplicarlo. Ahí, lo que hemos mencionado antes, ¿vale? Se ve, ¿no? El color de la tabla. Bueno, a ver, es que aquí en vez de tener varios colores, tienes una estructura para luego darle un color y el diseño se aplica a esos colores. O sea, que digamos que aquí está la distribución de los colores por un lado y el color del otro. O sea, no es que tengáis tan poquitas opciones. Vamos, que las opciones al final, combinando unas con otras, son similares. Se comporta raro el interface, pero es lo mismo. ¿Vale? Lo que sí que no tenéis aquí, y ya os digo, no sé si es mejor o peor, pero no tenéis aquí, es lo del lapicero para pinchar y arrastrar en los bordecitos. No lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis que ir jugando con selecciono estas dos y solo en estas los bordes alrededor. Chimpún. Es el equivalente a pinchar. Te advierto que así se tarda menos muchas veces que con el lápiz. Pero bueno, solo mencionaros que tenéis estas opciones, ¿vale? Pero una cosa que tenéis en la de escritorio, que no tenéis en la vía web, y que repito, yo estoy descubriendo con el tiempo, es la siguiente, es que te puedes venir aquí, con el estilo aplicado, le puedes dar a modificar el estilo y cambiar alguna cosa, ¿vale? Pues por ejemplo, el estilo, el formato de el encabezado. En vez de por este color, pues le pongo yo que sé, este color, que sea, es un cambio ridículo, pero acepto. Y no solo cambio esta tabla, sino cambio todas las afectadas por el estilo. O sea, esto se comporta como los estilos de texto, ¿vale? Yo, la verdad, estoy descubriendo en esto, y hablo sinceramente, ¿eh? Yo no lo usaba hasta ayer por la tarde, como quien dice, pero llevo unos años usándolo y, chico, cada vez me gusta más. Porque efectivamente descubres que en un documento de Word
muchas veces el artisteo es más pestiño que la uniformidad. Y al final en un documento de Word dice, mira, yo esta tabla la quiero, pero cuando quiero otra tabla 3 páginas más abajo, quiero la misma estética, quiero el mismo encabezado y quiero tal. Es una payasada tener tablas más grandes, más pequeñas, más rojas y más verdes. No. Entonces, a efectos de esa uniformidad, sí me parece un puntazo esto. Repito la jugada. Ya os digo, se puede hacer en la de escritorio, pero no en la otra. Repito la jugada. Me voy a modificar el estilo. Cambio lo que quiera. Esta pantalla a lo mejor hay que cogerle un poco el truco, ¿vale? Es un poco farragosita, pero vamos. Me voy a la que está del encabezado. Y le digo, venga. Morado. Y ya lo tengo. ¿Veis? Fijaos en lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Me vengo a modificar. Le digo la primera columna morada. Y diréis, coño, me ha cambiado esta, pero no esta. Claro, porque en esta no tengo conectada la opción de la primera columna diferente. ¿Veis? Quiero decir que no por modificar un estilo jorobas todas las tablas, sino que tienes este juego, ¿vale? Tienes este juego. A mí personalmente me parece muy simpático el poder hacerlo. Como además nada te impide puntualmente hacer trampitas. Decir, oye, esto en amarillo, esto no te lo impide. Pues la verdad, con el tiempo lo estoy descubriendo. No es a nivel tan crucial, en mi opinión, no es tan a nivel crucial como son los estilos de texto, que es el ABC del Word, no es tan crucial, pero sí que es verdad que con el tiempo estoy descubriendo que los estilos de tabla tienen más gracia de lo que parecen. Porque al final un documento de verdad, en la práctica, lo que sí mola es eso. Tengo una tabla y si decido cambiar algo en una tabla, porque quiero cambiar el color o hacerla más oscura o ponerle bordes, lo normal es que todas las demás tablas las quiera iguales. Entonces ir aplicando estilos, trabajar con estilos en tablas, sinceramente creo que es mejor idea. Aquí no me voy a poner tan estricto como los estilos de texto que me parecen cruciales y obligatorios. Aquí es quizás ser más papista que el papa, pero chico, yo creo que es una muy buena idea el aplicar estilos. A veces sacrificas la completa libertad de hacer lo que te dé la gana, como te dé la gana en algún aspecto. Bueno, lo sacrificas o lo pones a mano en una tabla puntual. A veces lo sacrificas, pero lo que ganas en comodidad y en limpieza de trabajo, en mi opinión, está pagado. En mi opinión está pagado. ¿Vale? Una última mención. En la versión web no encontráis esto. Me explico. En la versión web ya hemos visto todos los comandos que hay. Me refiero que creo que salvo error u omisión, creo que se contó todos los botones que hay. ¿Vale? Ahora, en la versión de escritorio, ¿vale? No los botones es que son más pequeñitos y diferentes, pero las opciones son prácticamente las mismas. Pero hay un par de cosas que no hay en la otra. Fundamentalmente, la que os quiero enseñar, porque las demás son más secundarias, la que os quiero enseñar es que aquí, cada tabla, aquí en disposición de tabla tenéis un botón de propiedades. Repito, esto solo en la versión de escritorio, ¿eh? Aquí en propiedades, en texto alternativo, celda, columna y fila, rara vez vais a encontrar nada muy interesante, no por nada, sino sencillamente porque se usan poco, o estas opciones las tenéis también fuera, altos, anchos, etcétera, ¿vale? Pero aquí en la pestaña de tabla hay alguna opción que en un momento dado te puede ser cómoda. Cosas como alinear automáticamente a la izquierda, en el centro o a la derecha, sin tener que estar tú arrastrando y haciéndolo a mano, por ejemplo, puede ser interesante. Cosas como que el texto de alrededor ignore la tabla o la respete, ¿vale? A veces te puede ser útil venir aquí. O, dicho de otra manera, cuando la posición y una tabla se te pone un poco tonta y no quieres estar así como a ojo de buen cubero, pues puedo venirte aquí, eso, a decir, oye, la quiero centradita, chimpum, y no depende de mi pulso. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? A ese tipo de cosas me refiero. Si os gusta, bien. Ya os digo, no crucial, y ya os digo, no está en la versión de vía web, pero bueno, si en un momento queréis jugar ahí hay un par de truquillos que podríais estar, o cuando lo queréis hacer las cosas a mano, ¿vale? Ya os digo, no crucial, pero bueno, por mencionarlo. Esa es la diferencia fundamental, creo que es la diferencia fundamental en la versión de web y de la de escritorio, ¿vale? Nada, los últimos comentarios es eso. Intentad pelearos con las tablas, ya os digo, luego os proponemos el ejercicio para que intentéis hacer una tabla un poco raruna, pero ya os digo, incluso fuera de la media. El consejo, repito, gordo, para que os quedéis con todos es, todo lo que sea, usad menos el ratón y más los comandos y tal, es el mejor consejo que os puedo dar. El mejor consejo. Y el consejo, ya os digo, no tanto de perro viejo, sino de perro modernizándose, es, yo le estoy cogiendo el truco a cogerlo de los estilos. Cada día me gustan más, porque es verdad que es menos libertad, ostras, pero ganas bastante.
¿vale? Son los dos últimos comentarios para que se os quede esa idea en la cabeza, ¿vale? Pues chicos, nos vemos mañana, como siempre, ¿vale? Con más trucos de Word. Venga, hasta luego, un saludo.